Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hablar sobre un tema que preocupa a muchos guatemaltecos y es la inseguridad. Y vamos a discutir sobre las acciones que se han tomado en las últimas semanas para combatir esa inseguridad. Para ello contamos con dos expertos, Claudia Villagrán, quien es analista político, y Axel Romero, quien es especialista en temas de seguridad y que también fue viceministro de Gobernación hace algunos años. Así que a ambos muchas gracias por acompañarnos. Claudia, quisiera iniciar con usted. ¿Cómo evalúa los resultados del estado de sitio que se colocó en su momento y ese cambio que se da al estado de prevención? ¿Es una evaluación positiva? ¿Se han logrado números positivos? ¿Cuál es esa evaluación preliminar que podemos hacer de estas acciones? Yo creo que hay que evaluarlo desde tres diferentes perspectivas y muy rápidamente. Una es qué se logró cuantitativamente, y ahí están las estadísticas del número de gente que se capturó, del número de extorsiones que se pudieron, digamos, reducir, etcétera. Pero también hay temas como, por ejemplo, que finalmente lograron hacer el censo de personas que están encarceladas, que a mí eso me parece un elemento importante, no solo porque pues al fin sabemos cuántos son y quiénes son, sino también porque se detectó que hay un número importante de personas que están todavía encarceladas por razones que quizá no tienen, a ver, que ya cumplieron su condena, pero que ahora resulta que no pueden salir por temas más de recursos financieros. Se desmantelaron, por ejemplo, sistemas de cámaras que estaban colocadas en diferentes zonas de la ciudad para vigilar a los ciudadanos, básicamente. Eh, a mí me parece que esas cosas son positivas, pero lo que tengo la duda es qué tanto son sostenibles en la medida que ya no tengamos un estado de sitio, ¿verdad? Porque el estado de sitio, por ejemplo, logró controlar las visitas a cárceles y logró hacer requisas en las cárceles que no se habían hecho de algún tiempo para acá. Y yo creo que eso lo que viene a demostrar es la importancia que tienen los centros penitenciarios en la comisión de crímenes y delitos en las calles. Yo creo que esa es una relación que aunque se sospechaba, creo que ahora queda bastante evidenciada. Entonces hay un tema rápido. La otra es ¿para qué los estados de sitio, verdad? Y tenemos una historia en el país del uso de los recursos de excepción, estados de sitio, estados de prevención o de calamidad. Yamatei fue, por ejemplo, muy prolífero en el uso de esos recursos. Entonces yo creo que hay una pregunta ahí de para qué los estamos usando, y yo creo que en este caso se justificaba el uso de ello. Y el tercer elemento será la percepción ciudadana en cuanto a si el estado de sitio efectivamente le trajo un poco de calma y de descanso, digamos, frente a esa presión que estábamos sintiendo todos en cuanto al incremento de los homicidios en las calles. Entonces, esos tres aspectos creo yo importantes. Axel, ¿cuál es ese análisis que se puede hacer y tal vez explicar un poco cuál es la diferencia entre el estado de sitio y el estado de prevención que tenemos actualmente y cuáles son los recursos que le da ese estado de prevención al Estado para que pueda combatir el crimen? Bueno, la diferencia está en el número de garantías que son limitadas, o sea, la fuerza con la que el Estado puede ejercer la fuerza, por así decirlo, en donde el Estado de sitio tiene la mayor cantidad de limitaciones de garantías y lo que tenemos ahorita pues tiene una menor. En cualquiera, para mí los resultados, digamos, son tímidos porque realmente una limitación tan fuerte de garantías y la utilización de un estado de sitio, quizá en un país en donde el sistema de justicia funciona, no es necesario, ¿verdad? Porque yo creo que acá lo que se tuvo que hacer es llegar a ese grado de limitaciones de garantías porque no se tiene la colaboración del resto del sistema de justicia, digamos, porque aquí lo que le da la facultad al Estado es de poder operar sin una orden judicial y de poder limitar cuestiones, como mencionaba Claudia, como limitar ciertas
derechos que tienen los reos sin la intromisión de un juzgado de ejecución. Eh, Lastimosamente, en un sistema en donde el sistema de justicia y el ejecutivo funcionan de forma armónica, no lo necesitaríamos. Y esto es el resultado prácticamente de un fraccionamiento entre las relaciones que no dejan que haya una normal ejecución de política criminal, que actualmente no existe. Ahora, yo creo que hay muchas cuestiones que se pueden seguir haciendo sin un estado alto de limitaciones de garantías, como por ejemplo el tema de las requisas, que son prácticamente un tema recurrente y que se hace ordinariamente. Lo Ahora, único Axel, es... perdón la interrupción, pero una de las grandes dudas que da siempre es que se hacen estas requisas constantemente y constantemente se encuentran cosas que no deberían de encontrarse. Entonces, existe la percepción de decir, bueno, pero qué bueno que hacen las requisas, pero lo mejor Ahora, sería que no encuentren nada. Es es que decir, ese es las cárceles están porosas, entra lo que sea ahí. ese es el punto al que iba. Realmente no necesitamos de una limitación de garantías si fortalecemos la institucionalidad. Y lastimosamente lo que tenemos ahorita es un sistema penitenciario muy débil, en donde permanecen las estructuras de corrupción y en donde se permite el ingreso de estos ilícitos. Y ahí es en donde tenemos el problema, en donde la solución no es un estado de limitación de garantías, es fortalecer la institucionalidad para que estas cosas no sigan ocurriendo. Claudia, con los recursos que se tienen actualmente, se puede tomar control de las cárceles, porque genera mucha frustración para la ciudadanía ver que continuamente se están encontrando cosas y que prácticamente las cárceles es tierra de nadie, es tierra de impunidad y el lugar perfecto para realizar pues, todo tipo de ilícitos. ¿Qué tiene que hacerse para tomar control de las cárceles? Sí, yo creo que en lo inmediato, en el corto plazo, lamentablemente, aun y cuando se implementen las medidas que se están mencionando ya, eso no garantiza el control de las cárceles, ¿verdad? Por varias razones. Una, porque es que no hay una policía o guardias de seguridad del sistema penitenciario que estén capacitados. Nos enteramos ahora o hace poco que no hay una estructura de jerarquía dentro de esa guardia, que no hay a quien, digamos, básicamente no hay a quien le obedezcan más que las formas de organización interna que deciden. Creo que ha quedado evidenciado también que el número de presidiarios o de privados de libertad es mucho mayor a la capacidad que tienen los centros para contener, que las supuestas cárceles de máxima seguridad pues no cumplen con los requerimientos para garantizar esa máxima seguridad. En fin, hay muchos problemas y debilidades dentro del sistema que no son de ahorita, que son heredados de años y años de abandono de ese sistema y que aunque se implementen las medidas en el corto plazo, los resultados probablemente no los veamos en el corto plazo. Es decir, cuánto tarda un guardia de seguridad en ser capacitado, cuánto va a tardar cambiar esa estructura, cuánto tarda construir una cárcel, en fin, ¿verdad? Son cosas que, aunque se empiecen a hacer, va a tardar algunos años en que realmente podamos decir tenemos un sistema penitenciario bajo control de las autoridades y no bajo control de los privados de libertad. Hay un proyecto que en principio se anunció que inicia el 1 de abril, que es la construcción de esta cárcel de máxima seguridad. Creo que no tenemos, no sé si ustedes lo tienen y ha circulado en medios, pero los detalles de esta cárcel que va a ser o que va a estar a cargo del Ejército de la República. Axel, ¿qué condiciones, qué cosas tiene que cumplir esta cárcel y por qué hemos sabido tan poco? Primero tiene que tenerse la garantía de seguridad hacia la población, digamos. Definitivamente, lo primero es poder contener a los detenidos. Una estructura lo suficientemente sólida que permita los procesos de aislamiento hacia los detenidos para no solamente
romper con la comunicación entre los detenidos, sino también la comunicación con sus estructuras fuera, que creo que esta parte es la clave. Y por el otro lado, o sea, hay un elemento de infraestructura que se han analizado durante muchos años. Digamos, el nuevo modelo penitenciario partía de la creación de cárceles modelo, que nosotros fuimos a ver el modelo que tenía República Dominicana, y es en la cual está basado este modelo de reforma penitenciaria que está trabajando actualmente todavía dentro del Ministerio de Gobernación, y ahí se veían varias cosas. Primero, la parte de la instalación física y la tecnología de vigilancia, o sea, de cómo garantizar que la cantidad de personas por reo sea efectiva. Otra cosa que tiene que tener es la ocupación todo el tiempo, o sea, no pueden ser cárceles en donde el ocio sea la norma general, sino tener un proceso de ocupación al detenido que permita su proceso de reinserción. Y, por ejemplo, el que no tenga uso de dinero en efectivo dentro de la cárcel, porque esto al final de cuentas genera corrupción, y que hayan normas establecidas y muy claras con una estructura penitenciaria que dé la talla, tanto en el modelo de reinserción con equipos multidisciplinarios que efectivamente cumplan con su deber, como en la estructura de seguridad que haga el ejercicio de control para la cárcel. Ahora, aquí que nos tocó en el Ministerio de Gobernación tratar de instalar aquella cárcel que se intentó en Villanueva en el año 2017, el temor que me da a mí es la respuesta que pueda tener la población en los alrededores, que al final de cuentas, si no se hace un proceso de socialización del modelo, pueden llegar a truncar el iniciar con el proceso o el terminar. Claudia, las personas están pidiendo resultados. Un fenómeno que hemos estado observando en términos de la democracia y en términos de la calidad institucional es que hay un apetito por resultados. Las personas parecieran valorar más esos resultados que la institucionalidad. Y de hecho, un alto porcentaje en Guatemala dice que estaría dispuesto a renunciar a ciertas libertades con tal de que los gobernantes resolvieran ya sea los problemas de seguridad o de economía. En ese sentido, ¿cuál es el desafío del gobierno y cómo tiene que dar esos resultados de forma inmediata, sobre todo pues, cuando sabemos que la seguridad implica también que se pierden vidas? ¿Qué acciones se tienen que tomar? ¿Se debería, por ejemplo, de seguir impulsando el estado de sitio por 4, 5 meses más? Axel decía, eso es reconocer de alguna forma cierta fallo o fracaso en utilizar los mecanismos normales. ¿Cuál es la mejor estrategia? A ver, yo en principio creo que de haber sido yo, habría mantenido el estado de sitio por lo menos hasta que tengamos una nueva Fiscalía General y una nueva Corte, digamos, la institucionalidad de justicia que está siendo reemplazada en este momento o que en los próximos meses va a tener nuevos integrantes, pudiera estar consolidada. ¿Y por qué lo digo? Porque, digamos, una cosa es que yo reporte el número de capturados, otra cosa es que esos capturados terminen siendo enjuiciados y terminen siendo condenados, ¿verdad? Y eso es una tarea que no corresponde al Ejecutivo, sino corresponde al Ministerio Público. Y luego pues se apela y todos los otros recursos que ya conocemos. Pero mientras no tengamos un Ministerio Público que es capaz de coordinar y de alinear políticas con el Ejecutivo, hay tropiezos permanentes en el tema, ¿verdad? Entonces yo sí creo que por lo menos para lograr esos resultados que la gente exige con toda razón, habría sido necesario tener ese alineamiento institucional para poder demostrar que efectivamente lo que hace una mano no la borra la otra, ¿verdad? Y eso creo yo que sigue siendo un desafío en este momento, y hasta que no tengamos nuevas autoridades no sabremos cómo se comporta eso. Axel, uno de los temas es la utilización del ejército. En zona 18 por mucho tiempo existió, una de las zonas rojas de la ciudad, existió por mucho tiempo pues, un destacamento militar, cosa que fue retirado hace algunos años. Sin embargo, en medio de una emergencia de seguridad,
Se está utilizando de nuevo el ejército y hay que decirlo, la población pareciera que acepta y celebra la utilización del ejército. Debería de expandirse, digamos, la utilización del ejército en un contexto de emergencia por el tema de seguridad, de restaurar en zona 18 y en otras zonas rojas la presencia del ejército. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Yo creo que no. O sea, a mí me tocó vivir dentro del Ministerio de Gobernación tanto la instalación de las fuerzas de tarea como la desarticulación de las fuerzas de tarea. Y me tocó instalar el proceso de barrio seguro en donde uno de sus componentes fue precisamente el destacamento que se puso en la colonia de Limón, pero que al mismo tiempo iba acompañado de toda una estrategia de desarrollo alrededor del destacamento. No fue solamente el destacamento lo que tuvo los resultados. Lo que sí hay que reconocer dentro de la estrategia del ejército es de que la imagen y el manejo de la percepción pública que se tiene sobre la institución. Y esto, en el lugar para mí, de hablar mal, de hablar demasiado bien del ejército, habla muy mal de lo pobre que ha sido, en este caso, la Policía Nacional Civil para generar esta misma confianza. Y tiene mucho que ver con la permanencia que se tiene en la ejecución de la política institucional. El Ministerio de Gobernación en los últimos 6 años ha tenido 6 ministros. Entonces, en la medida en que no se tiene una institución fortalecida, pues sí, vamos a seguir utilizando la herramienta que tenemos a la mano, que sabemos que es confiable y efectiva, que es el ejército. No es lo más recomendable. En un momento de crisis y de corto alcance, creo que puede funcionar a efecto de recuperar la tranquilidad de la población y establecer los mecanismos que le permitan a la policía y al sistema penitenciario ser suficientes. Lastimosamente, no vemos cómo esto se puede hacer efectivo. Se nos termina el tiempo. Claudia, la utilización del ejército, ¿se tiene que utilizar en este contexto? Yo coincido con Axel en el sentido de que, a ver, sí le da cierta percepción de seguridad al ciudadano. Yo creo que eso es bueno en el sentido de que la gente se empieza a sentir menos amenazada, si quieren ver, o por lo menos da cierto sentido de mayor control sobre las cárceles y sobre ciertos riesgos de seguridad. Sin embargo, creo que es importante que se tome en serio lo del el fortalecimiento de la policía. Yo creo que no podemos seguir encontrando esos, digamos, esos chapuces, voy a decir, esos, ¿verdad? Parches a las debilidades institucionales. Y aunque puede ser una cosa muy temporal, el problema es que en Guatemala lo temporal tiende a volverse permanente. Entonces, eh, eh, pensar en qué acciones inmediatas se pueden tomar para ir fortaleciendo la policía e ir dejando de depender de estas medidas muy coyunturales para poder tener realmente fuerzas de seguridad que sean confiables para la ciudadanía. Se nos termina el tiempo y quisiera que para terminar pudieran responder una pregunta bastante concreta. Claudia, ¿debería extenderse el estado de prevención o debería buscarse? Ya usted decía que hubiera extendido el estado de sitio. ¿Debería buscarlo el presidente nuevamente o se queda con el estado de prevención muy rápidamente? Yo creo que debió de haberlo buscado de inmediato una prolongación. Yo creo que ahora que está el estado de prevención va a ser muy difícil que le vuelvan a aprobar un estado de sitio, por lo que yo creo que mejor será prolongar el estado de prevención hasta, como digo, por lo menos tener una nueva fiscal general o un nuevo fiscal general. Axel, terminamos con usted. Yo creo que el estado de prevención es suficiente para poder actuar. Lo que se necesita es una estrategia más contundente y fortalecida dentro del Ejecutivo para obtener los resultados. Creo que nada de lo que se hizo no se puede lograr en un estado de prevención. El momento de solicitar el estado de sitio, pues definitivamente ya pasó. No se le va a perdonar al presidente no haberlo prolongado. No creo que lo apoyarían en ese sentido, porque ahora todo se convierte en un tema político, ¿verdad?
Entonces, tampoco van a querer que el Ejecutivo tenga mejores resultados, pero creo que es suficiente con el Estado que se propone en este momento, que es de menor fuerza. Si hay una estrategia contundente, clara, constante y permanente dentro de la policía y dentro del sistema penitenciario. Y esperamos que esa estrategia, como usted dice, Axel, pues se aplique. Bastante agresiva y bastante efectiva. Muchas gracias a ambos por su tiempo, por su análisis, y a ustedes en casa, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.